parece ser que esta gente de la politiquería venezolana, del chavismo, de la oposición falsaria, de los medios de comunicación y de los cabrones antisociales disfrazados de comunicadores sociales al servicio de sus agendas, no creen ya que somos pendejos, sino que están completamente seguros de que lo somos y pretenden vendernos que esos personajes que estuvieron durante décadas al lado de los principales líderes opositores falsarios, ahora es que son corruptos, cuando en realidad no fue que se echaron a perder dentro de la oposición falsaria, no, es que como estaban echados a perder, los incorporaron a la oposición falsaria con chapa de dirigente y algunos de ellos hasta como diputados, como es el caso de este personajito que ven a mi lado, que es nada más y nada menos que Eudoro González de Llán, pieza fundamental del asqueroso entramado conocido como el caprilismo. ¿Y qué es lo que hay de este personaje? ¿Por qué es ahora que se está hablando de él? ¿Por qué no nos habían hablado antes de Eudoro González de Llán y cuando hablábamos de él nos mandaban a callar? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque el planeta quedó a mando de criminales. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo. Para nosotros es un honor y un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Y gracias por darle me gusta a nuestros videos. Con eso nos ayudas de forma gratuita. Darle me gusta es gratis y nos ayuda muchísimo a que nuestros videos se posicionen en la plataforma y que más personas alcancen a vernos. A quienes nos soportan, desde todo punto de vista, porque es soportarnos, con sus aportes financieros, con sus suscripciones, nos ayudan a financiar este programa. Eso es en patreon.com/delaraf. También con sus superchats aquí en la plataforma YouTube. Nos ayudan muchísimo. Y todo eso yo se lo retribuyo diciéndole todos los días lo mismo. Y al que no le guste que se lo diga es porque es chavista. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas, te venderán las muletas, después te las van a expropiar, te pondrán de rodillas a agradecerles, te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar, las ganas de respirar, el ánimo de vivir y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Y si no te gustó es porque eres chavista. No, porque la derecha también, vayan a mamar. Me defeco en la maldita izquierda. Me defeco en los populismos de izquierdas y de derechas. Me defeco en todo aquel que quiera quitarme mi libertad de ser como soy, porque al fin y al cabo, ser libre significa militar en nuestra propia libertad. Y seguimos. Había una organización no gubernamental en Venezuela que se encargaba de combatir los daños causados por el consumo de drogas. Qué cosa tan rara que al momento de la llegada del chavismo al poder, por imposición de una ley llamada Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, promovida por el yerno de Antonio Ledesma, Andrés Izarra, hoy convertido en connotado opositor o chavista originario, gracias a esa Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, se sacaron del aire las cuñas que esa organización no gubernamental promovía. Alianza para una Venezuela sin drogas, porque hablar de drogas, según la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en horario infantil, no estaba permitido. Y por esa razón se dejaron de ver esas promociones en la televisión. Fue una de las razones. Por supuesto, como usted comprenderá, cuando un país es capturado por una organización mafiosa que se dedica al tráfico de drogas, hablar mal de las drogas está prohibido. Pero esa organización tenía una frase muy especial con la cual ayudaba a la gente a comprender, no a criminalizar el consumo, sino a hablar claramente de las consecuencias que el abuso de las drogas podría dejar en el ser humano. Y la frase era: habla con tus hijos sobre las drogas antes de que otro lo haga. En tal sentido, nosotros deberíamos decir: habla con tus hijos sobre los politiqueros antes de que otro lo haga. En el año 2015, cuando la oposición falsaria y prostibularia
decidió acudir a las elecciones, a las primeras, y esto es importante, porque hay que hacer siempre el compendio histórico. La gente dice, bueno, pero ¿por qué habla siempre de la historia? Porque si usted no conoce la historia, usted va a volver a caer en el error y no va a comprender la actualidad. En el año 2015, la oposición falsaria y prostibularia acude a las primeras elecciones parlamentarias que se iban a realizar después de la muerte de Chávez y después de la llegada de Nicolás Maduro al poder. Nicolás Maduro llega a la presidencia gracias a que esta sabandija de la gorra tricolor y del disfraz de profesor de educación física que ven en pantalla, llamado Enrique Capriles Radonsky, decidió desistir del reclamo de fraude que era evidente en las elecciones del 14 de abril del 2013. Él dijo que había fraude y después le dijo a la gente, no, mejor váyanse para la casa a bailar salsa. Así fue. ¿Qué ocurre con todo esto? Ocurre que en el año 2014 la gente se lanzó a la calle a incendiar el país. Y un sector de esa oposición que llamó a la calle, encabezado por Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe y brillo luminoso de su linaje, llamaron a la gente a irse a la calle porque la calle era la salida. El movimiento se llamó La Salida y se lanzó desde el 2 de febrero del año 2014. Incendiaron las principales ciudades del país con toda la rabia acumulada por la gente que no fue llamada a la calle por Capriles en el 2013 como debió haber sido. ¿Qué ocurrió en ese 2014? Muertos, presos, torturados, exiliados. Movimientos militares, de jóvenes militares que se alzaron contra el régimen y que fueron delatados por dirigentes politiqueros como los propios militares. Luego liberados han logrado, los que sobrevivieron, relatar. Se sentaron en una mesa de negociación para negociar lo mismo. Unas nuevas elecciones con nuevas condiciones, pero no contaban con la astucia, o mejor dicho, lo sabían, pero no les importaba. Por el contrario, les parecía muy interesante que Nicolás Maduro necesitara hacer algo que la oposición falsaria iba a aprovechar. ¿Qué necesitaba Nicolás Maduro? Necesitaba purgar el chavismo y construir su propia estructura, porque había demasiados jefes dentro del chavismo que aspiraban a sustituir a Nicolás, que estaban molestos porque Nicolás había sido el designado y ellos se veían obviamente en peligro dentro de esa estructura criminal que era el chavismo. ¿Quiénes eran esos jefes? Desde el punto de vista económico estaba Rafael Ramírez, capitoste principal de la PDVSA Roja Rojita y entramado principal de los negocios petroleros, que financiaba, por cierto, a buena parte de esa oposición falsaria. Estaba el ala conectada con el terrorismo islámico y los intereses de la legitimación de capitales que en Venezuela se estructuró a través de las criptomonedas y del arco minero, Tarek El Aissami. Estaba el ala del golpismo militar y del control del negocio del narcotráfico, es decir, el cartel de los soles, a través de tres personajes principales. El agente del cartel de los soles originario, Néstor Reverol Torres, el asesino charco de sangre, Miguel Rodríguez Torres, y el agente también del cartel de los soles, desde su fundación en el área de inteligencia, Hugo el Pollo Carvajal. Hugo Carvajal Barrios. No se olvide eso. Estaba Diosdado Cabello, mermado, porque Diosdado Cabello, si bien era un tipo que tenía el nivel, el control de las cosas no lo llevaba absolutamente él. Estaba también personajes políticos como Aristóbulo Istúriz, como Elías Agua, que también andaban por ahí. Y para abajo, en la estructura, estaban unos militares chavistas a los cuales Hugo Chávez puso de comandantes del ejército, comandantes de la armada, comandantes de la aviación, comandantes de la Guardia Nacional, ministros de la defensa, y al sacarlos de los cargos militares importantes, se los traía para el sector de la administración pública civil como ministros. Allí
a estructurar cosas, porque Chávez solamente confiaba en los militares, porque era militar. Chávez mandó a la gran mayoría de esos generales a los organismos públicos, a ministerios, pero principalmente los mandó al control de las estructuras regionales, a las principales gobernaciones y alcaldías del país. Así, mandó a controlar el aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira con García Carneiro, al lado de la capital. Hombre también del Cartel de los Soles. Mandó también para Vargas, para que Carneiro no estuviera solo, a Carlos Alcalá Cordones, a la alcaldía de Vargas. No se nos olvide eso. Mandó a la isla de Margarita al mayor general Mata Figueroa. Mandó a el Estado Bolívar a Rangel Gómez, una gran sabandija. Mandó al Estado Carabobo a Ameliash. Mandó al Estado Trujillo a Rangel Silva. Mandó al Estado Táchira a Bielma Mora. Mandó al Estado Zulia a Francisco Arias Cárdenas. Puro militar de Chávez. Cuando Maduro llega a la presidencia, gracias a que el gallo de Pascualita, que es Capriles, que yo le digo el gallo de Pascualita por la canción tradicional del folclore margariteño, mis bisabuelos eran margariteños. El gallo de Pascualita lo sacaron del corral y lo vendieron barato porque no quiso pelear. Ese Capriles lo vendieron barato porque no quiso pelear. Cuando Capriles se vendió barato porque no quiso pelear como el gallo de Pascualita y dejó a Maduro en la presidencia, Maduro del año 2013 al año 2015 empezó a purgar a toda esa gente. Los empezó a purgar. Y tuvo su oportunidad de oro con las elecciones. Y esto es importante, amigos, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo que no se le puede ganar al chavismo si en el 2015 le ganamos? Y es aquí donde viene la explicación. ¿Por qué en el 2015 el CNE permitió que la oposición falsaria se hiciera con el control del Parlamento? Porque los candidatos que Maduro, los candidatos que el chavismo presentó en el 2015 a la Asamblea Nacional no eran de Maduro. Era lo que quedaba del sistema del chavismo. Los que habían impuesto esas redes que estaban adentro. Carneiro puso de candidata a su esposa a la Asamblea Nacional y al jefe de los Tupamaros, José Pinto, un violador de niños que está preso por el propio chavismo, que violaba niños y los mataba. Un asesino serial. No sé si se murió la sabandija esa. Rangel Silva puso a su candidato, Rangel Gómez puso a su candidato, Arias Cárdenas puso a su candidato, Mata Figueroa puso a su candidato, Bielma Mora puso a su candidato. Y si esa gente ganaba el control del Parlamento, ¿qué poder tenía Maduro? Allí fue donde Maduro dijo, aquí tenemos la forma perfecta de matar a esta gente. Que la oposición falsaria se quede con el control del Parlamento, porque esa gente no va a amenazar al chavismo porque lo tenemos comprado. Cuando la oposición falsaria se haga con el control del Parlamento, ¿qué va a decir Maduro? Yo no perdí por culpa de ustedes, porque esos candidatos eran de ustedes. Por lo tanto, aquí hay que hacer un reajuste. Yo no voy a aceptar más esto. Y con eso, en las siguientes elecciones, todos esos militares pelaron bola. Ninguno sigue en las gobernaciones. Bueno, algunos hasta se murieron, de verdad, como Carneiro. Empezaron a aparecer unos muertos muy extraños que se empezaron a morir de infarto. Darío Viva, Aristóbulo. ¿Verdad? Una cosa rara ahí. Esa fue la gran purga. Y en esa purga, sabiendo que esa purga venía, el chavismo aprovechó y empezó a meter gente. Y entre la gente que metió, meten a este personaje que ven en pantalla, candidato de Capriles a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, Eudoro González de Llán. Y entonces aquí hay que hacer las debidas explicaciones. ¿Quién es Eudoro González de Llán? Eudoro González de Llán está siendo hoy acusado de ser alfil de Capriles, pero también actor principal en las tramas que desarrolla Rodríguez Zapatero en Venezuela, una de las fichas de Zapatero en Venezuela. Es además hermano de un connotado choro, parte de la trama de El Tuerto Andrade, chavista ex tesorero de la República,
Y dicen además que el tipo es asesor de Edmundo González Urrutia. Y aquí hay que hacer entonces una pequeña explicación genealógica. Este señor, Eudoro González de Llán, es hijo de Eudoro González, quien fue copeyano, miembro del Partido Social Cristiano Copey y parlamentario de largo recorrido en el viejo Congreso de la República. Y al ser militante del Partido Social Cristiano Copey, su papá era militante del mismo partido del cual era militante Edmundo González Urrutia, que también es copeyano. Se conocen, son amigos, son familia, son curruñas, son compadres, no lo sé, pero eran del mismo partido, respondían a las mismas líneas ideológicas. Recuérdese que Capriles Radonsky llega a diputado al Congreso de la República en el año 98, electo en las listas del Partido Social Cristiano Copey, que lo mete de número 4 en la lista al Congreso por el Estado Zulia, sin ni siquiera conocer el Estado Zulia, gracias a que el papá de Capriles financiaba al secretario general de Copey de aquel entonces, conocido como Donald Ramírez, el Pato Donald. Entonces, la historia es importante, porque entonces la gente cree que como estos medios de comunicación, como la Gran Aldea de Julio Borges, la Gran Aldea Amarilla, el Efecto Chanchullo, el Pingazo, el Armando Peo, están hablando ahorita de Eudoro González, ahorita que los dejan hablar de Eudoro González, o ahorita es que se acordaron que Eudoro existe, aunque Armando Info sacó unos reportajes, pero a bajo volumen, bajito. Claro, porque Armando Info, a través de uno de sus editores, Ewald Schaffenberg, bueno, no pueden ver a Julio Borges porque se tiran para el piso con el alma de alfombra que siempre los ha acompañado. Porque hay corruptos a los cuales se denuncia y hay otros de los cuales no se habla. Y en estos medios, con mucha repercusión y sin anunciantes, y que no sabemos quiénes los mantiene, siempre se habla de algunos corruptos, de otros se espera, cuando caen en desgracia, que hablan de ellos. Porque así son, uno lo conoce. Un poquito de historia genealógica. Ya les dijimos que este señor, en efecto, es hijo de un copeyano que fue parlamentario. Este Eudoro González está siendo acusado hoy de haberse infiltrado en el entorno de Edmundo González Urrutia. Y han dicho de forma repetida que, en efecto, se ha encargado de ser lleva y trae de Zapatero dentro de la oposición falsaria venezolana. Es decir, que así como tiene Zapatero a Timoteo Zambrano, así como Delcy Rodríguez cuando lo saluda le dice chao mi príncipe, así como Delsa Solórzano se negó a votar en contra de Zapatero en la Asamblea Nacional del 2015 porque no quería causar ninguna situación que truncara los diálogos. Por cierto, ¿dónde andará Delsa carterita? ¿Te estarás comprando alguna cartera en alguna parte, Delsa? ¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma? ¿O es que quieres amargar nuestras vidas? El diario El Mundo de España señala lo siguiente. El abogado Eudoro González, exdiputado venezolano, fue el hombre clave en la negociación para exiliar al ganador de las elecciones por su conexión con el expresidente español. Y entonces acusan de que si no es un doble agente, se estaría ganando el puesto. Pero ¿quién es Eudoro González de Llán o de quién es hermano? Eudoro González de Llán es hermano de Leonardo González de Llán, quien fue el presidente del Banco Industrial de Venezuela, designado por el entonces tesorero de la República, el Tuerto Andrade, un personaje que está preso en los Estados Unidos por el desfalco que hizo, y ese desfalco que hizo con las cuentas de Venezuela, el producto de ese desfalco se lo llevó al sistema financiero de los Estados Unidos, porque el tipo no solamente es tuerto, es bueno para robar, a pesar de ser tuerto, pero es malo para esconder. Y lo descubrieron en los Estados Unidos y lo metieron preso. Leonardo González de Llán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela entre el 2002 y el 2004. Las investigaciones, y aquí ven cómo Armando Info habla de él hace unos cuantos años, sin hablar de las vinculaciones de su hermano, Eudoro González de Llán, con la oposición falsaria y prostibularia. En ese periodo el tipo se hizo millonario con el tema de
los dólares preferenciales que el control cambiario y su relación con el Tuerto Andrade le permitía tener. Ahí lo ven con su esposa, una conocida modelo, sobre todo en los predios del Inter de Milán, donde al parecer jugó mucho y no precisamente fútbol. Ese bufete donde está Leonardo González de Llán, también está Eudoro González de Llán, su hermano, que llegó a diputado impuesto por Capriles en el partido Primero Justicia. Este señor tiene un apartamentico ahí de 135 metros cuadrados, pequeño, ahí en la calle Velázquez de Madrid. Pero el apartamento está a nombre de la Sociedad Inmuebles Monagas, empresa cuya propiedad es de otra empresa registrada en Panamá llamada Triplus Incorporated, cuyo administrador es Eudoro González de Llán. Todo esto lo estoy sacando de lo que publicó la gente de Armando Info hace como 10 años en un reportaje al cual no le dieron la misma repercusión que le dieron a otros reportajes, o mejor dicho, le dieron esa repercusión en aquel momento porque le convenía a Julio Borges. En la guerra interna de Julio Borges contra Capriles dentro de Primero Justicia hay unos corruptos buenos y unos corruptos malos. Los corruptos malos son los que decide Julio Borges. Los corruptos buenos también son los que decide Julio Borges. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Pero hay algo interesante. Es que en medio de todas estas inversiones aparece el nombre de otro personaje, que es Gustavito Mirabal. Gustavito Mirabal, este caballero que ven allí con los lentes oscuros y con su bello traje y con su elegante corbata y su magnífico reloj, tiene interesantes inversiones también en España. Este señor fue medio pollo, acompañante, socio, cómplice, secuaz, copartícipe, barajeador de mano, sobador de nalgas de Leonardo González de Llán en la trama estructurada por el tuerto Alejandro Andrade. Fue el consultor jurídico del Banco Industrial de Venezuela, que es, para quienes no lo saben, el banco más quebrado de la historia bancaria mundial. Este banco lo han quebrado como 50 veces. Este banco lo quebró la cuarta, la tercera, la quinta, y lo quebrará la sexta y la séptima si siguen los mismos politiqueros en el poder. Bueno, este banco ha quebrado tantas veces que yo no sé cómo se mantiene en pie. Yo no sé si existe todavía el Banco Industrial de Venezuela, un banco del Estado. Todo el que pasa por ahí lo que hace es robar. Una cosa insólita e infame de nuestra historia. Este personaje, entonces aquí necesito detenerme para que vean las implicaciones de todo esto. Esto no lo van a ver en Armando Info. Esto no lo van a ver en El Pingazo, ni lo van a ver en Efecto Chanchullo, ni lo van a ver en el periódico del guerrillero Tal Cual, ni lo van a ver en Cazadores de Fake News, ni lo van a ver en La Gran Aldea Amarilla de Julio Borges. Gustavito Mirabal es hijo de Gustavo Mirabal Bustillos. Gustavo Mirabal Bustillos, dirigente de Acción Democrática, fue gobernador del estado Miranda, donde también gobernó Capriles, designado cuando los gobernadores no se elegían, sino que eran designados por el presidente de la República. ¿Quién designó a Gustavo Mirabal Bustillos como gobernador del estado Miranda? El presidente Jaime Lucinchi, de Acción Democrática, porque él era una decolucinchista. Gustavo Mirabal Bustillos fue gobernador del estado Miranda, fue alto dirigente de ese partido, y luego su hijo aparece como miembro de la banda del Tuerto Andrade. Siendo miembro de la banda del Tuerto Andrade, se hace una denuncia pública de las trapisondas que este señor hacía. ¿Y quién hace la denuncia? Su hermana, María Gabriela Mirabal, denuncia la trama y la denuncia en mi programa de radio en Radio Caracas, a donde la lleva mi querido y estimado amigo Iván Ballesteros Plomo Parejo, al cual habían sacado del aire por orden de Conatel, y nos habíamos quedado Neomar Hernández y yo transmitiendo, y así nos va a las 4 de la tarde de lunes a viernes en Radio Caracas Radio. Ballesteros me dice, esta señora quiere hacer una denuncia, como yo no tengo programa de radio, ¿podría llevarla a tu programa? Y fue Ballesteros con María Gabriela Mirabal a nuestro programa de radio a denunciar
cómo su hermano Gustavo Mirabal y su papá Mirabal Bustillos se habían convertido en multimillonarios gracias a una trama de corrupción del chavismo encabezada por el Tuerto Andrade, que la había dejado a ella sin sus hijos, pues su hermano, por distintas razones vinculadas a cuestiones personales, vinculadas a este tema de la equitación, etcétera, a los hijos de la señora Mirabal y al hijo del Tuerto Andrade, que también practica equitación, gracias al dinero, compraron a los hijos de la señora, los pusieron en contra de ella, y aquí se armó una situación familiar infame que deja claramente al desnudo quién es Gustavo Mirabal Bustillos y quién es Gustavito Mirabal Bustillos. La señora María Gabriela Mirabal, a la cual le envío desde aquí mi respeto y mi solidaridad permanente, hizo estas denuncias en su momento y ningún medio de comunicación lo quiso sacar. Nadie quería hablar del caso Mirabal Bustillos, ni del caso Gustavito Mirabal. Por cierto, en las elecciones del 2015, Eudoro González de Llán, hermano del socio de Gustavito Mirabal, llega a diputado de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Se los acabo de decir. ¿Quién llega a presidente de la Asamblea Nacional? Henry Ramos Ayub, Adeco, ¿verdad? ¿Y a quién nombra Henry Ramos Ayub como presidente del Fondo de Previsión Social del Parlamentario? A Gustavo Mirabal Bustillos, el papá de Gustavito Mirabal, socio de Leonardo González de Llán, hermano de Eudoro González de Llán. Para los que creen que aquí la corrupción llegó antier porque lo descubrió la Gran Aldea o Armando Info o toda esta gente, que son todos los que no leyeron las denuncias de Alex Boyd, que son todos los que creen que aquí la corrupción se descubre cuando la saca Efecto Chanchullo o cuando la saca el runrunes de Nelson Bocaranda, que en realidad no es de Nelson Bocaranda, sino del boliburgués El Micho Capriles, inversor inmobiliario en Madrid. Porque, como bien dice el dicho, y me disculpará el francés, si no existieran cabrones, no existieran las putas. Y aquí las putas son los corruptos y los cabrones son los cabrones antisociales que se hacen llamar comunicadores sociales y que se han convertido en factores de silencio o de encumbramiento de corruptos convertidos por obra y arte de estas nulidades engreídas de medios de comunicación en connotados personajes. Amigos, nunca es triste la verdad. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Bueno, ahí tienen. Leonardo González de Llán fue titular de varias cuentas del Credit Suisse a partir del 2007. Aparece por primera vez en junio del 2007. ¡Ey! 2007, amigos. Desde el origen mismo del chavismo criminal. El tipo desde el 2002 está metido en esto. Pero los comunicadores sociales se acaban de enterar. Ya en aquel momento, nuestro amigo Alex Boyd denunciaba todo lo que estaba ocurriendo. Los demás medios hacían silencio. Cuando les convenía denunciar a estos tipos porque la agenda partidista de Julio Borges o de Capriles o de Locoldo o de María Corina lo requería, entonces estos agarraban los reportajes de Alex Boyd, les cambiaban 2 o 3 palabras y los sacaban como reportajes de investigación. Periodismo de investigación. ¿Qué se sabe de esto? Se sabe que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado que Leonardo González de Llán actuó como testaferro del Tuerto Andrade y de otras figuras militares y políticas, manteniendo fondos por más de $1.000 millones a través de cuentas en el extranjero y utilizando el dinero de los sobornos para comprar propiedades, aviones, caballos y activos de lujo. Todo esto era él era el peaje para hacer negocios accediendo al sistema de las lucrativas bolsas, según anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto todo está en el reportaje de Armando Info. Ahora, ellos nunca dijeron que Leonardo González de Llán, Eudoro González de Llán, Gustavito Mirabal y Gustavo Mirabal Bustillos tenían toda la vinculación que tenían en la oposición falsaria. Y cuando salieron a denunciarlos, denuncian a estos, pero no denuncian a otros. Porque a estos les conviene que los denuncie Julio Borges. A Julio Borges le conviene denunciar esto, porque afecta a Capriles. Pero he aquí el gran tema. Resulta ser, fíjate cómo lo saca Armando Info también. ¿Por qué Armando Info saca esto? Armando Info sacude
una información que le conviene a Julio Borges sacudir, que es la vinculación o la acusación que hay contra Capriles de recibir dinero de Odebrecht. Porque resulta ser que en el mismo tiempo en el que Odebrecht dice que le dio dinero a Capriles para su campaña, aparecen unas transferencias de Odebrecht al bufete de Eudoro González de Llán. Por lo tanto, hay una sospecha. ¿Será que el dinero que Odebrecht le dio a Capriles para su campaña se lo dio a través del bufete de Eudoro González de Llán? ¿Será que el rol de Eudoro González de Llán era ser el intermediario en la recepción de dinero de origen opaco para financiar a Capriles? ¿Será por eso que Capriles impone el nombre de Eudoro González de Llán para que sea diputado y así recubrirlo con una figura institucional y además con un fuero que le permitiera actuar libremente? ¿Será por eso que ahora Capriles ha decidido irse de Primero Justicia o de la directiva? Porque en la directiva están pidiendo que al señor Eudoro González de Llán, o algunos están pidiendo que el señor se vaya. Estamos hablando que entre el año 2006 y el año 2013, Eudoro González de Llán habría recibido 12 millones de dólares en total en distintas transferencias hechas por la gente de Odebrecht. Finalmente, Capriles ha renunciado a la dirección de Primero Justicia, tal cual como ya hemos hablado, y al parecer todo esto tiene que ver con Eudoro González de Llán. Eudoro González de Llán además ha manifestado su intención de retirarse, según dice la directiva de Primero Justicia, de autoexcluirse de Primero Justicia. ¿Investigación interna sobre esto? No. ¿Mea culpa sobre esto? No. ¿Va a hablar la gente de Primero Justicia de por qué razón permitieron que este señor entrara y tuviese una chapa como diputado de ese partido, a pesar de que se conocían sus actuaciones opacas? Las de él, las de su hermano, las de su trama y las de su familia durante todo este tiempo. ¿Por qué razón es ahora Julio Borges, que es el mandamás de Primero Justicia desde el año 2000, por qué razón es que ahora va a salir Julio Borges diciendo que Eudoro González de Llán es un ladrón? No lo era en el 2015. Tú no lo sabías en el 2015. Y aquí a mí me gustaría de alguna forma rescatar un planteamiento que yo lo he dicho varias veces y que yo se lo escuché, mejor dicho, en la película El hundimiento, a la que fuera la secretaria una de las secretarias de Hitler, que manifestó que ella se estuvo escudando durante muchos años diciendo que ella no tenía la culpa de lo que había ocurrido o de haber apoyado a quien apoyó porque ella era muy joven. Hasta que vio en un memorial, en un monumento de recuerdo a las víctimas, que en la misma fecha en la que ella empezó a trabajar con Hitler, habían matado a una muchacha que tenía la edad de ella en un campo de concentración. Y allí fue que ella entra en conciencia y por eso es que ella lanza una frase: ser joven no es una excusa para no saber. Si ser joven no es una excusa para no saber, ¿por qué razón los politiqueros utilizan la excusa de que ellos no sabían cuando su deber es saber? ¿Cómo metes tú a alguien en tu partido y le permites llegar a tener un cargo de elección popular, a poner su cara y su nombre en la tarjeta de tu partido, a que haya pendones de tu partido con el nombre de ese personaje sin tú hacer la debida investigación sobre quién es ese personaje? Nos va a decir Julio Borges hoy que él no sabía quién era Eudoro González de Llán, que él no sabía quién era José Brito, que él no sabía quién era Luis Parra, que él no sabía quién era Juan Carlos Caldera, que él no sabía quiénes eran estos personajes y que se está enterando ahora. No es una excusa. Eso de yo no sabía no es una excusa. Tu deber era saber, porque para algo estás dirigiendo un partido desde el año 2000. No sabía las vinculaciones de Capriles. No sabían los de Odebrecht. Son como el hermano Cocó. No tocan ese cochino dinero, solo lo gastan. Porque la campaña que Primero Justicia encabezó después del año 2013 para comprar dirigentes de todos los partidos a nivel nacional en el periodo que va del año 2012 al año 2015 fue una cosa colosal.
Porque Primero Justicia tenía votos en su tarjeta a nivel nacional, pero no tenían dirigentes. No tenían dirigentes en Cojedes, por eso compraron a Alberto Galíndez. No tenían dirigentes en Anzoátegui, por eso compraron a José Brito y a Luis Parra. A José Brito y a otros más en Anzoátegui. Y a Luis Parra lo terminaron comprando en uno de estos estados del centro del país. No tenían dirigentes en Vargas, por eso compraron a José Manuel Olivares, a la sabandija esa. No tenían dirigentes en determinados estados y para allá mandaban entonces a un dirigente de ellos para que se encargara. Eso ocurrió. ¿Con qué dinero lograron hacer esas operaciones? ¿Con qué dinero lograron ellos hacer todo el despliegue de publicidad, compra de espacios en medios, compra de periodistas, compra de líneas editoriales de distintos medios? ¿Con qué dinero lograron hacer eso? Ellos no saben de dónde venía el dinero. Si lo traía Eudoro, si lo traía el Tuerto Andrade, si lo traía Rafael Ramírez o si lo mandaba Odebrecht, ellos no sabían de quién era ese dinero. Pero igual se lo gastaban. La responsabilidad de los dirigentes políticos, ¿dónde queda cuando escogen a su entorno? ¿Puede Leopoldo López decir que él no sabía quién era Superlandro? ¿Puede María Corina Machado venirnos con el mismo bistec vuelta y vuelta a decirnos que ella no sabía las vinculaciones de Edmundo González, ni sabía lo que Edmundo González podría hacer o decir y que ella es la traicionada? Son los políticos más traicionados de la historia, son los políticos más inocentes de la historia, son los políticos más cándidos de la vida. Todo el mundo los engaña. Impresionante. Impresionante. Y esos son los que van a sacar. Porque yo recuerdo una cosa. Usted me dirá, bueno, pero a Bolívar también le pasó. Bueno, pero cuando Bolívar vio que su primo Manuel Carlos Piar andaba montado en una vaina, lo fusiló. Y mandó como jefe del pelotón de fusilamiento a otro primo, a Carlos Sublé. Y le dieron un rolo de mataril en ese paredón. Y se acabaron las conjuras a partir de ese momento. ¿Por qué razón me vienen entonces a vender con que aquí las cosas, bueno, es que hay que sumar y no restar? Y suman y suman y suman y lo único que suman son sabandijas, porque ellos también son una sabandija. Yo no creo en eso de que nosotros no sabíamos, de que la engañaron, de que la traicionaron, de que Julio Borges no sabía, de que Capriles no sabía, de que Leopoldo no sabía. No, sí sabían, sí saben. Ellos saben que son una sabandija y los meten precisamente porque lo saben, porque necesitan tener a esas sabandijas allí, para que le hagan mandado, para que les hablen con el régimen, para que les lleven, para que les traigan, para que les paguen, para que les financien, para que reciban, para que cobren, para que gasten. ¿De qué vive Julio Borges en España? ¿De qué vivió Julio Borges todos estos años en Bogotá? ¿De qué vive Leopoldo López? No, bueno. Ellos tienen la ventaja de que como son politiqueros le dan su estatus migratorio sin problema. Usted, que es un venezolano de a pie y que llegó a España, no tiene esa ventaja. Por eso es que usted se tiene que buscar a los mejores abogados en materia de extranjería. Hispanidad, Abogados y Asesores. Hispanidad, Abogados y Asesores. En España, con todas las de la ley, no caigas en manos de estafadores. Déjate representar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. ¿Y qué le va a tocar a esos politiqueros? El terror de las noches blancas. Todo lo que queremos que a ustedes les pase, malditos chavistas, malditos politiqueros, todo lo que les deseamos. Lo ha escrito Milán Méndez en su libro Terror de las Noches Blancas. Para todos ustedes, malditos politiqueros. Milán Méndez se lo dedica el libro de la temporada, El Terror de las Noches Blancas, a la venta a nivel mundial en Amazon. Ah, que usted no sabía. Usted también se va a poner en ese cuento de que usted no sabía. Si usted no sabía es porque no quiere, porque Marcelo Crobato lo ha contado en su libro Techos Rojos, Abismos Rojos. El principio del fin de un país empezó cuando una sociedad decidió entregarse a las manos de unas sabandijas. El crimen chavista de su origen en Venezuela, contado por uno de sus sobrevivientes, Marcelo Crobato. Techos Rojos, Abismos Rojos, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y si se trata de tener el seguro que tú necesitas en los Estados Unidos, porque tú no eres un boliburgués para estarte gastando miles y miles y miles y miles de millones, tu asesor Gustavo te lo dice. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser muy tarde, como tarde se le ha puesto la vida a Capriles, a Julio Borges y a todos esos politiqueros. En los Estados Unidos, la mejor póliza de seguro con tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. Si nos vamos a ir a un sitio, si vamos a ahorrar, porque nosotros los que viajamos ahorrando durante un buen tiempo, queremos ir a un sitio que nunca se nos olvide la experiencia inolvidable que nos brinda
La gente de Hablemos de Escocia en castellano es única. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma, paseando por los mejores parajes posibles, lo tiene la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Si te quieres enterar mejor, síguelos en Instagram y ahí te van a ver @Hablemos de Escocia en castellano. Las maravillas que tienen allí son inigualables. Y si tú no eres un boliburgués, si tú no eres un bolichico que no tienes preocupaciones con respecto a tu familia en Venezuela o con los gastos, nosotros los que sí tenemos familia y los que sí tenemos preocupaciones nos organizamos con tiempo. Eternity es previsión funeraria. Con planes que van desde menos de $20 al mes puedes asegurar que el familiar que tengas afiliado en Venezuela al momento de su fallecimiento, porque para morirse lo que hay es que estar vivo, tenga sus gastos funerarios asegurados con el plan que te brinda Eternity y tú te dediques junto a tu familia al duelo familiar. Eternity es previsión funeraria. Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. Politiqueros analógicos que cuando los escuchas hablar sientes el sonido del fax. Sientes el sonido de esa impresora que parece una rebanadora de queso. Los tipos cuando hablan lo que se escucha es ñic, 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 ñic. Que tu empresa y tu actividad comercial no sea anticuada y hedionda, naftalina, como esos politiqueros. Entra en la dimensión de la transformación digital que te ofrece Ditra, escanea el código QR que ves en pantalla y garantiza que tu empresa tenga la tecnología apropiada. Transformación digital a tu alcance con Ditra. Como tú no eres un politiquero, tú sí pagas impuestos. Los politiqueros no. Los estafadores no. No caigas en manos de estafadores. La gente de Easy Tax to Go, únicos e inimitables, por más que intenten igualarlos, no lo lograrán porque no tienen. Podrán tener un logo parecido, podrán usar los mismos colores, podrán ponerse un nombre más o menos similar, pero Easy Tax to Go hay uno solo. Easy Tax to Go. Ahí tienes la página web, ahí tienes el número de teléfono y recuerda que no es solamente gestionar el pago de tus impuestos empresariales y personales, sino también los cursos que te ofrece la única Mera Ángel Lanten. Solamente en Easy Tax to Go es posible formarte y certificarte como preparador de impuestos para terceros. Easy Tax to Go, ahí está. Los originales, sin trampa. Si tú no quieres tener una cara como la de Delcy Rodríguez, tú tienes que tener en mente a los mejores cirujanos plásticos de Miami. Los mejores cirujanos plásticos de la Florida los dirige el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez cuenta con los mejores cirujanos plásticos y estéticos de la Florida. El doctor Ricardo Pérez te ayudará a que pase el tiempo, pero por tu cara no se pasen las cosas que le pasan a Cilia Flores. Dios mío, no puede ser. El doctor Ricardo Pérez va a evitar con todas las técnicas posibles que tu pérdida de peso genere detallitos en tu cuerpo. Eso se puede mejorar, todas esas cosas se pueden corregir, y esas cositas que nos queremos cambiar, ¿por qué no? Podemos hacerlas y las haremos con el mejor cirujano plástico de la Florida, el doctor Ricardo Pérez, y su equipo es el hombre de las cirugías plásticas en la Florida. Atención, atención, atención. ¿Tú quieres andar vestida por allí como Delcy Rodríguez haciendo el ridículo? ¡No! Dairis Design en Miami está decidida a que la ropa que lleves tenga el nivel que tú requieres para ser una mujer moderna, una mujer bella, una mujer que no solamente es bella, sino que se viste bien, sin gastar un dineral, sino con clase, con nivel, donde la gente te vea y diga, mira esa mujer, no vistiéndote como una enchufada, porque uno reconoce a una enchufada por la ropa que se pone, porque se la ponen sin gracia, porque no llevan el estilo que solamente Dairis Design en la Florida te puede ofrecer. Dairis Design para la mujer de moda, para la mujer top. Dairis Design, los únicos que te ayudarán a vestirte de una forma elegante y bella, maravillosa, proyectando lo que de verdad quieres proyectar, sin que digan, ay, mira esa señora cómo se vistió, eso no le combina. En Dairis Design no te va a pasar eso. Dairis Design, bienvenidos como aliados comerciales de este canal. Dairis Design, la moda en Miami tiene nombre y es Dairis Design. Y Best Pro es mi gente, pana. Best Pro es la gente que se encarga de la gestión de mi canal YouTube y de mis contenidos digitales, y me están llevando hacia donde queremos llegar. Si tú quieres que tus contenidos digitales lleguen a donde deben llegar, Best Pro, the best of the best. Y dentro de todo esto, amigos míos, tengo que decirles que, bueno, esta es la noticia. Capriles se ha ido. Capriles se ha ido. Y entonces aquí todo queda como un recuerdo, ¿verdad? Ah, bueno, ya se fue Capriles, se acabó el problema.
No, vamos a sacar a Eudoro González de Llán y se acabó porque nosotros no queremos corruptos aquí. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Primero Justicia nos dijo, ante un escándalo de corrupción protagonizado por uno de sus miembros llamado Juan Carlos Caldera, que no iban a tener más a Juan Carlos Caldera en su proyecto? Vamos a recordar, porque recordar es vivir. Nosotros sospechamos que los políticos son corruptos. De Juan Carlos Caldera estamos seguros. Porque hay un video que grabaron los chavistas dándole real, porque el tipo fue a recibirle real a un empresario chavista. Y ahí está el tipo, mira, recibiendo el sobrecito en la mano. Por lo tanto, estamos seguros de que este señor fue a recibirle dinero a un empresario chavista en medio de la campaña presidencial de Capriles Radonsky en el 2012. Ese es Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia, medio pollo de Julio Borges. De él no van a ver ustedes que hablen en los medios, ni en la gran aldea amarilla de Julio Borges, que debe ser una cosa así como la casita de la pradera, ¿no? Ni lo van a ver en Armando Peo de Val Schaffenberg, Alma de Alfombra, que cuando ve a Julio Borges se tira para el piso para que lo pisen y se limpie el pupú de la suela de los zapatos. No lo van a ver en Efecto Chanchullo, no lo van a ver en El Pingazo, no lo van a ver en Cazadores de Fake News de la gente esta de Tal Cual. Eso no lo van a ver en ninguno de esos medios. ¿Por qué? Porque no conviene ahorita. De repente en algún momento Juan Carlos Caldera se le sale del carril y ahí sí se van a acordar de que el tipo era ladrón y lo van a empezar a llamar Alacrán. El video. Yo lo había hablado de él. Tema a ver si podemos hacer un tema mensual. Es decir, el tipo le dijo, no, para ver si me pueden dar una vaina mensual. Por cierto, toda esa reunión, que es muy larga, que no la voy a poner aquí completa porque me da ladilla, pero para quienes no recuerdan, en esa reunión, el señor Juan Carlos Caldera estaba intentando que el empresario que estaba mandando los reales, que es el magnate petrolero Wilmer Ruperti, lograra tener una reunión privada con Enrique Capriles. Y el intermediario era Juan Carlos Caldera, que tenía que hacer una cosa discreta para que, no, que podían hacerla fuera del país, etcétera, etcétera, para que nadie se comprometiera. Nunca supimos si esa reunión se dio. Pero cuando se da a conocer este video, que lo sacan los propios chavistas en Venezolana de Televisión, por supuesto sale Capriles, indignado, con esa cara de indignación que él pone cuando nos va a mentir. Dada la información que tenemos, el diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. Él se puso al margen de un proyecto que estamos construyendo con los dedos, con las manos, un proyecto distinto para nuestra Venezuela. Él no tiene el derecho a utilizar mi nombre. Yo no estoy en ese pantano y nunca me acercaré a ese pantano. Pero los que se acercan a este proyecto por interés, aquí se van a encontrar una pared que los va a poner a un lado. Queda excluido de la campaña política, queda excluido de este proyecto, queda excluido además como representante nuestro ante el Consejo Nacional Electoral, que se abra un proceso de investigación para determinar si hay algo que pueda estar al margen de la ley. Pero para mí no se trata de algo, si es algo administrativo o es algo que dice una ley que es o no es. Para mí lo más importante, que es lo que yo he recibido como formación, como ser humano, para mí lo más importante es la ética, la moral. La ética y la moral indica que una persona que va a reunirse con el chavismo a recibirle dinero en sobrecito, además de eso les dice, mira, dámelo mensual, que una persona de esa característica, que no solamente es que recibe real, sino que es tan pendejo que va él mismo y se deja grabar, desde el punto de vista ético y moral, que es lo que dice el señor Capriles, esa persona tiene que ser, apartada de por vida de cualquier actividad política y de cualquier tipo de representación, porque no es confiable.
Porque si lo compran con un sobrecito de 20 bolívares, imagínese usted lo que puede hacer. Pero ¿qué ocurrió con esto? ¿Se hizo esa investigación? No sabemos. Si se hizo, nunca nos las contaron. Y la ética y la moral, ¿dónde quedó cuando vemos a Juan Carlos Caldera muy tranquilo y sonriente en la pasada campaña al lado de Edmundo González Urrutia, con Delsa, la carterita Solórzano, con dirigentes cercanos a María Corina Machado y María Corina Machado en el medio? Ahí está Juan Carlos Caldera. Bueno, pero es que eso no quiere decir nada. Es una foto, no es una sola. Ahí tienen otra vez a Juan Carlos Caldera al lado de esa carterita Solórzano como miembro de la representación. Ahí lo tienen otra vez. Siempre ahí. Siempre ahí. Qué cosa tan rara, ¿verdad? ¿Y por qué el señor estaba siempre ahí en esa campaña? ¿Cómo es posible? ¿Qué rol estaba cumpliendo el señor Juan Carlos Caldera, que fue expulsado en el 2012 por recibir dinero en sobrecitos por razones de ética y moral? Y no por lo que diera la ley, sino porque por razones éticas y morales estaba descalificado. El señor ha sido rehabilitado. Y en la pasada campaña dirigida por María Corina Machado, en representación del candidato Edmundo González Urrutia, ¿qué estaba haciendo Juan Carlito? Sabemos que Venezuela tiene una altísima expectativa con la presencia nuestra en el Consejo Nacional Electoral y queremos informar que hasta esta hora, son las 5 de la tarde, no se nos ha permitido el ingreso al Consejo Nacional Electoral. Juan Carlos, Perkins y yo no hemos podido ingresar al Consejo Nacional Electoral. Esta mañana muy temprano estuvo Juan Carlos allí y luego se le comunicó que ya no podía tener más acceso. Entonces la pregunta es para usted que dice, oye, pero ¿cómo es posible que siempre nos roben? ¿Cómo es posible que el CNE nos haga fraude? ¿Cómo es posible que esto siempre ocurra? Siempre ocurre porque el representante de la oposición falsaria ante el CNE es Juan Carlos Caldera, al cual Capriles expulsó en el año 2012 cuando salió un video del tipo recibiendo dinero en sobrecitos que le mandaba un empresario del chavismo. Capriles dice en el 2012 que más allá de lo que diga la ley sobre si eso fue delito o no, lo que hay por el medio son valores y principios, moral y ética, y que por tal razón una persona de esas características no puede ser su representante ante el CNE. ¿Qué pasó entre el 2012 y entre el 2024 para que se olvidaran esos principios, esa moral y esa ética que impedía que Juan Carlos Caldera fuese el representante ante el CNE de Capriles, para que se convirtiera en el 2024 en representante ante el CNE de doña María Corina Machado Parizca y de don Edmundo González Urrutia? Es que María Corina no sabía quién era. Es que María Corina tiene poder para decidir cómo se va a hacer una campaña, pero no tiene poder para decidir que esa sabandija no puede entrar. ¿Cómo es posible que un señor al cual vimos recibiendo dinero en sobrecitos siga siendo representante de la oposición falsaria para cuidar el voto de los que fueron a votar y mandando a ese señor que se vende por un sobrecito mensual a cuidar los votos de la gente que votó por Edmundo? A ustedes y a nosotros nos pueda sorprender que se hayan robado las elecciones. ¿Cómo nos va a sorprender que se hayan robado las elecciones cuando el encargado de cuidar los votos de la oposición era un tipo que recibe dinero en sobrecitos y se vende? Pero no lo sabían. En ninguna parte se ha dicho esto. Bueno, sí se ha dicho. Pero estos medios que magnifican la agenda de la oposición, ustedes no ven. ¿Y cómo lo entrevistan a Juan Carlos Caldera? Y nadie le pregunta por esto. Y nadie se pregunta las connotaciones éticas que tiene que un tipo que haya recibido dinero en sobrecitos en el año 2012 haya sido rehabilitado sin darle explicaciones a la gente. Cuidado. Y en las próximas elecciones lo presentan como candidato, con su cara tan lavada como si nada hubiese pasado. Porque así son estos bichos. Así son estos bichos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salen hoy, ¿verdad?, a darse golpes de pecho porque Eudoro González de Llán es un delincuente. ¿Y Juan Carlos Caldera? Es que Juan Carlos Caldera es de Julio Borges y Eudoro González de Llán es de Capriles. Entonces, Eudoro González de Llán es un alacrán. Capriles es un alacrán. Juan Carlos Caldera, ¿qué es? No es un alacrán. Es un tuqueque.
Y Julio Borges no es un alacrán, es una iguana. Es Juana la iguana. Entonces es aquí donde lo que corresponde es poner las cosas en contexto. Si era un ladrón en el 2012, puede haberse regenerado en el 2024, pero sigue siendo un ladrón. El lema de algunos cabrones antisociales disfrazados de comunicadores sociales que viven en el efecto chanchullo, en la gran aldea amarilla de Julio, en el tal cual del guerrillero Teodoro, en Armando Info de Val Schaffenberg, que no puede ver a Julio Borges porque se hace pipí. La agenda de esos medios, ¿cuál es? La agenda que les dictan las personas que sostienen su funcionamiento, porque ellos no tienen anunciantes. Aquí la gente se queja, bueno, porque tú sí tienes anunciantes. Yo tengo anunciantes porque yo vivo de mi credibilidad. Y la gente que anuncia en este programa lo hace porque está consciente de que tengo credibilidad. Y considera que este es el medio para llegar a sus clientes. Este canal se sostiene además con el pago de monetización que realiza YouTube. ¿Y por qué la gente de alguna manera puede ver este programa? ¿Porque se dicen mentiras? ¿O porque consideran que hay algo interesante que ver aquí? Y los que están suscritos en Patreon, ¿por qué lo hacen? Porque quieren sostener que se siga realizando este programa. Aquí no vendemos humo, aquí no andamos pidiéndole real a nadie para sostener agendas, ni vamos a permitir jamás que se nos metan aquí agendas partidistas en función de las necesidades de determinado grupo. Y por esa razón es que usted ve a los Mojorlando al engaño diciendo que si tu contenido lo utiliza Diosdado Cabello es porque tú estás trabajando para Diosdado Cabello. Bueno, habría que ver quién sale más en el programa de Diosdado Cabello. Si tú, Mojorlando al engaño, pobre sabandija, pobre diablo, que llegarás a viejo y no llegarás a hombre jamás, o yo. Y habrá que ver también qué es lo que se dice en cada una de las plataformas de estos personajes alineados con agendas partidistas. ¿Y qué es lo que se termina materializando de verdad? ¿Dónde está el hasta el final? ¿Por qué razón Eudoro González de Llán era un diputado de Primero Justicia? ¿Por qué razón Juan Carlos Caldera era el representante de María Corina Machado ante el CNE a pesar de haber sido expulsado por recibir dinero del chavismo en el año 2012? Ah, ya no sabía. Le engañaron. Ah, bueno, está bien. ¿Qué se merecen todos? Se merecen todos ir a visitar a Chávez. Todos ustedes, cabrones antisociales disfrazados de comunicadores sociales, tienen que irse a visitar a Chávez. Ustedes son hijos de Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez Lumeli? ¿Dónde está Chávez Víctor Canalla? ¿Dónde está Chávez Mojorlando al engaño? Charla Pachangola, Carbellice Pacheco. ¿Dónde está Chávez? Ustedes saben. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías.